Hola, buen día. Primeros auxilios. Vamos a entender cómo los primeros auxilios como la atención inmediata y temporal proporcionada a la víctima de un accidente o enfermedad súbita en un lugar mismo del hecho. ¿Ya? Ahora, esta es inmediata y temporal. ¿Inmediata por qué? Porque se proporciona en el momento y lugar mismo del accidente, haciendo uso de los recursos existentes e improvisando si fuera necesario. Esto último es bien tiene que ser así. Yo no puedo hacer cosas con lo imposible. ¿Ya? Pero hay ciertos elementos que nos pueden ayudar, como por ejemplo una bufanda, elementos así. Ahora, es temporal porque tiene carácter provisoria y termina con el traslado a un centro asistencial, ¿ya? Eso es importante. La emergencia viene en la primera instancia, uno brinda ciertas maniobras de primer auxilio mientras llega un equipo de emergencia, en este caso puede ser ambulancia, para hacer traslado del accidentado al lugar. Ahora, vamos a tener también ciertas normas generales de detención, ¿ya? Primero, ver que la escena sea segura para la víctima y para nosotros. ¿Y qué implica eso? Si, por ejemplo, tenemos un lugar donde hubo una electrocución, la primera que uno debiese hacer bajo ese contexto es cortar la energía, ¿ya? Para que cuando nosotros estemos brindando los primeros auxilios, no necesariamente, o sea, no nos accidentemos nosotros, o sea, en el fondo también nosotros nos electrocutemos, ¿ya? Ahora, lo otro importante es activar el sistema de emergencia solicitando auxilio médico rápidamente. O sea, en ese intertanto, lo ideal es que tengamos una organización tal que, ocurriendo un accidente, otro colega nuestro o otra persona en la empresa pudiese ya activar las respectivas medidas de seguridad. En este caso, la comunicación, más que una medida de seguridad, es un procedimiento de comunicación. Ahora, mantenga el accidentado en posición horizontal con la cabeza a nivel del cuerpo, excepto si hay náuseas y o vómitos, en cuyo caso debe girarlo hacia un lado en una forma de bloque. Mantenga la temperatura corporal estable, no actúe precipitadamente, no suministre líquidos o alimentos previo a la evaluación médica, mantenga al público alejado y nunca abandone al accidentado y mantenga la calma para no aumentar su estrés. Ojo, el estrés recuerden que es una manifestación del cuerpo, ¿ya? Ahora, yo siempre, aparte de mantener alejado a las personas, privilegio también otro elemento a considerar, que es colocar personas en las distintos vías de acceso y abrir las puertas para poder facilitar el ingreso al equipo de respuesta, en este caso ambulancia. Y también si hubiese un incendio hay que actuar de la misma manera, despejar las vías para que pueda hacer un ingreso. Nunca hay que dar algún alimento o comida o algo a la persona y tratar de que esté abrigada. Yo siempre llamo a todas las personas a que no imiten ciertos elementos o cosas que ven en la tele, ¿ya? Porque muchas veces la televisión lo que muestra es ficción, y ahí hay temas que con distintas series que puede producir un efecto o un evento que la persona cree que eso es lo correcto y pueda generar una lesión más que una ayuda al accidentado. Ahora, cuando uno tiene temas de emergencia, uno tiene que empezar a trabajar con algo que se llama APA. Y el APA es avisar, proteger y ayudar. En primera instancia, avisar a los equipos de emergencia, pero también avisar dentro de la empresa que está sucediendo algo. Proteger, hay que evitar que las víctimas del accidente sumen otras nuevas. Para ello debemos proteger el lugar, lo que yo le explicaba recién. Ahora, si por ejemplo hay alguna sustancia química en el piso, colocar algún elemento neutralizante o absorbente para que éste no siga aumentando el ambiente de trabajo y ayudar. Ya. Esto es vital, este que es vital, pero debe hacerse con mucho cuidado y con conocimiento, ya que una mala práctica puede ser perjudicial e incluso llevar un lesionado a la muerte. En el caso de no conocer la técnica necesaria, es mejor esperar la llegada de los servicios de emergencia. Ya. Y eso es así, chiquillos. Lo que hoy día vamos a ver van a ser nociones, ya algunos elementos que uno puede utilizar para el día a día para ciertos tipos de emergencia. ¿Por qué se los digo? Porque nosotros no somos profesionales de la salud y tampoco tenemos quizás todos los equipos necesarios para poder hacer una maniobra como corresponde. Por lo tanto, nosotros tenemos que darnos cuenta de que si queremos intentar hacer algo, para eso primero debemos estar capacitados y tener los elementos, ya que si un trabajador que sufre un accidente y muere producto de que nosotros le aplicamos una medida de mala manera, la responsabilidad va a recaer en nosotros, ¿ya? Yo siempre llamo, por ejemplo, si una persona se cae,
o una caída sobre 1,8 metros o 2 metros hacia arriba, bueno, en realidad 1,8 metros, no trasladar a la persona por nuestros propios medios, ¿ya? Porque ahí vamos nosotros a tomar ciertas responsabilidades, tanto en lo civil como en lo penal. Ahora, uno también tiene que ver lo que es la evaluación primaria de los heridos, ¿ya? Porque uno ve un accidentado, pero uno puede ver cierta condición o situación de manera primaria. Para conocer la gravedad de los heridos se debe comprobar su grado de conciencia y las funciones básicas que pueden hacer peligrar su vida, como si está inconsciente, tiene algún proceso de asfixia, en el fondo algún elemento tapado que no permita respirar, tiene algún paro cardiorrespiratorio, hemorragia abundante, que en el fondo uno ve que sale sangre por alguna zona de su cuerpo, tiene un shock o un colapso, y hay que tener presente que un estado no excluye a los demás. El herido puede presentar más de una de estas situaciones. Y eso también es un tema chiquillo. Ahora, el traslado de un accidentado. En primera instancia, nosotros no debiésemos trasladar un accidentado, ya, salvo que se nos autorice para tal evento. O sea, uno puede llamar al equipo de emergencia y ellos digan, ¿sabe qué? ¿Usted tiene condiciones para traslado? Sí, para el lado de usted. Bajo ese punto de vista, uno lo puede hacer. Porque le insisto, uno no sabe muchas veces o no tiene los medios para poder hacer una inmovilización. Ahora, al trasladar un accidentado se debe considerar que las lesiones no aumentan ni se le ocasionan nuevas, ya sea por movimiento innecesario o transporte inadecuado. Por eso es que es importante que el traslado haga o realice que no aumenten las heridas o la magnitud de estas. La atención primaria se debe prestar en el sitio del accidente, a menos que exista riesgo inminente para la vida de la víctima o del auxiliador, como en incendios, peligro de explosión o derrumbe, ¿ya? Y tengan en cuenta su propia capacidad, así como la presencia de otras personas que puedan ayudarle. Ahora, cuando tenemos heridas simples, lo primero que uno tiene que hacer es ver también un tema de higiene, y eso pasa por lavarnos las manos con agua abundante y jabón, ¿ya? Ahora, también la herida, cuando es un corte o en un lugar donde haya alguna gente que pueda ocasionar suciedad, lo ideal también es limpiar la herida, ¿ya? Muchas veces se nos requieren, por órdenes de servicio público, que en los botiquines también mantengamos botellas de suero, ¿ya? O botellas selladas con agua, para poder hacer limpieza de la herida, y también eliminar estos cuerpos extraños como piedrecillas, tierras, tiras y otros elementos que puedan quedar incrustados. ¿Ya? Aplicar algún antiséptico en los bordes de la herida y cubrir con gasa o apósito estéril, nunca algodón, y fije con tela adhesiva o una venda. ¿Ya? Siempre venden gasas que son antiadherentes, lo cual les permiten que esta no se adhiera a la piel, ya que cuando una vez se seca y está la gasa, lo más probable es que se adhiera a la piel. Por lo tanto, al querer retirarla, va a ocasionar una molestia y un dolor bastante grande en el trabajo. Ahora, en hemorragias, cubrir la herida con un paño limpio y aplique la presión empujando directamente sobre ella con ambas manos. Si la hemorragia presenta el peligro para la vida en un brazo o pierna y un torniquete está disponible, coloque el torniquete. O sea, lo primario es aplicar presión, pero ya el tema del torniquete es ya casos extremos, casos ya que no queda otra opción que hacer eso. Ahora, para una hemorragia con peligro para la vida en brazo o pierna y torniquete no está disponible, o la hemorragia en el cuello, hombro o ingle, rellene la herida con gasa o ropa limpia, aplicando presión con ambas manos. Y mantenga la presión hasta detener la hemorragia o llegue el personal médico. Ahora, cuando tenemos un caso de una hemorragia, hay que buscar la hemorragia con peligro para la vida. Y si está disponible el equipo de primer auxilio, sí o no, ¿ya? Y vamos a tener las dos formas de poder hacer una maniobra, que podamos nosotros permitir que la persona pueda tener un tiempo de sobrevivencia hasta que llegue un equipo de emergencia o rescate. Ahora, en contusiones o golpes, en primera instancia colocar hielo en la zona afectada a lo menos durante 10 minutos. ¿Ya? Uno siempre recomienda que cuando coloque hielo o mantener también los trabajos, en la medida que esto sea posible, ciertos pads de gel, ¿ya? Para ir aplicándolo en la zona. Y cuando uno coloque ese pad de gel, envolverlo en una toalla nova, ¿ya? O en una toalla de papel. No es bueno que el hielo entre en contacto directo con la piel de la persona. Ahora, en caso de heridas leves, de heridas lave con agua corriente, eleve la extremidad, retire objetos como niños, pulseras, entre otros. Si persiste dolor, acuda al servicio de urgencia, primer auxilio de sangramiento nasal.
hay ciertas heridas que nos permiten poder hacer un traslado, como un corte pequeño, un golpe, una fractura pequeñas, en los cuales no genere una imposibilidad de movilidad del trabajador, ¿ya? Pero siempre le repito, siempre y cuando esto sea posible, ¿ya? Ahora, si uno aplica todas estas medidas que están acá y esto no cede, traslada a servicio de urgencia, ¿ya? Y eso es importante. Cuando uno muchas veces tiene que llamar a las personas o avisar, en el caso del APA, uno tiene que también ser bien concreto en la información que va a entregar. Por ejemplo, la edad del accidentado, el sexo, ya si es hombre o mujer, peso, altura más o menos estimada, y también si él presenta alguna patología de base, como por ejemplo puede tener asma bronquial, algún tema de presión o algún problema con su azúcar en la sangre, ¿ya? Para que también nosotros podamos avisar, porque eso también van a ser elementos que nos pueden también alterar la atención primaria, y también para que el equipo de respuesta a emergencia tenga un conocimiento previo de qué va a ir a atender. Por lo tanto, es importante también avisar el tipo de accidente que ocurrió. Eso lo vamos a conversar un poco más en la clase grupal. Ahora, pues, también podemos tener situaciones especiales, como la mordida de un animal, ¿ya? En este caso procede de la manera indicada anteriormente y traslada al servicio de urgencia. Y uno tiene que dar aviso que la persona fue mordida por un animal, porque en este caso, cuando hay una mordedura de perro, y en faena es muy común también la mordedura de zorros, tiene que aplicarse un tratamiento médico, que eso lo va a definir el médico tratante. Heridas penetrantes, comprimir permanente y traslade rápidamente al servicio de urgencias, no intenta extraer el objeto incrustado. Y amputaciones. Comprime el sitio con un paño limpio en forma continua, tome la parte amputada, introduzca en una bolsa hermética y traslade un recipiente con hielo y agua junto a la víctima, ¿ya? Recordemos que si uno tiene una amputación de una parte del cuerpo de un trabajador, eso también se califica como un accidente tipo grave. Ahora, un TEC, un traumatismo encefalocraniano, es un golpe en la cabeza con pérdida de conciencia. Si la víctima está inconsciente y no responde, verifique su respiración e inicie maniobras de reanimación, si corresponde. Siga los pasos en caso de que la víctima respire con normalidad. Ya, siempre todo golpe en la cabeza va a implicar que tengamos que tener un contacto más, o sea, más que un contacto, tomar precauciones con la persona, ya que nosotros no tenemos ni los conocimientos tampoco, ni los medios para poder ver de manera directa qué puede haber pasado o cómo está el cráneo o la cabeza de la persona. Ahora, no movilice al accidentado. Todo paciente con TEC puede tener lesión grave en la columna cervical, en este caso el cuello. Vigile al accidentado, no lo deje solo en ningún momento. Y pida a otra persona que llame a una ambulancia. Esto de acá, chiquillos, después me específicamente esto, perdón, es importante porque muchas veces el trabajador o la persona que sufrió un accidente no es consciente realmente de lo que está sufriendo o ha vivido, y puede hacer que se mueva o tenga o realice movimientos bruscos. Y esto va a ser más complejo y puede agravar más la situación. Ahora, en caso de vómitos, movilice en bloque para ponerlo de lado, siempre afirmándole la cabeza, y se producen convulsiones, no intente poner nada en la boca. Retira objetos cercanos con los cuales el accidentado se pueda golpear. Ya, es muy similar cuando uno presencia una persona que está sufriendo una convulsión o una reacción producto de un ataque de epilepsia. O sea, ahí lo que recomiendan los distintos protocolos es evitar que la persona se pueda atragantar con su propia lengua. Ahora, ¿qué hace si ya recupera la conciencia? Colóquelo de lado, en posición de reposo, lentamente y en bloque. Evite que se levante. Si la persona se agite, tranquilice hablándole y sosteniéndole en forma suave, y traslade al servicio de urgencia. Ojo, si ya recuperó conciencia. Ahora, importante, toda persona que ha sufrido un TEC, un traumatismo encefalocraniano, aunque la pérdida de conciencia haya sido breve, debe ser evaluado en un servicio de urgencia. ¿Ya? O sea, siempre cuando hay golpes a nivel de cráneo, nunca quedarnos con que no ya está consciente. Debe ser revisado el accidentado. Quemaduras. Es la lesión de algún tejido del cuerpo provocado por factores externos, como calor, sustancias químicas, descargas eléctricas, entre otros. ¿Ya? Cuando habla también de calor, existen también quemaduras por frío, que ese es un ámbito, y también tenemos lo que corresponde a una hipotermia y un principio de hipotermia, que también son emergencias que pueden ocurrir.
¿ya? Y en ese caso uno también debe tomar ciertas providencias del caso. Bueno, cuando son quemaduras por líquidos calientes, lo primero es retirar algún elemento, anillos, relojes, pulseras, cadenas, cualquier otro elemento con cuidado, ya que el edema, la hinchazón del área afectada, puede comprometer la circulación de la sangre de manera local y causar algún daño adicional. No quite la ropa, especialmente si está adherida a la piel, y solamente retírela en caso de que esté impregnada de productos químicos cáusticos o hirvientes, ¿ya? Ahora, lo que uno también recomienda muchas veces es enfriar la quemadura. Y en este caso puede ser con agua fría. Si estamos en la casa o en algún lugar donde tengamos un baño, lo ideal siempre es el agua de la ducha, ya que esta puede salir con una presión de manera continua y más fría para que pueda bajar la molestia, ¿ya? Y la hinchazón un poco y la sensación, porque en ese momento las quemaduras se pueden ser tan complejas que no permiten que la persona pueda moverse o desplazarse por el dolor intenso. Ahora, por lo menos 10 minutos o incluso más. No use hielo sobre la zona quemada. ¿Ya? Yo ya le explicaba por qué, porque en la práctica va a ocasionar más problemas que otros. Bueno, en quemadura de pies o manos, separe cada dedo con una gasa húmeda antes de poner la venda. Y si hay quemadura en la cara o el cuello, coloque un almohado cojín debajo de los hombros y controle la respiración y pulso. Y traslada rápidamente a la víctima a servicio de urgencia. Importante, no pinchar ni rompa las ampollas, tampoco aplique cremas, pomadas o cualquier otro medicamento o producto, especialmente crema dental, mantequilla o aceites. Yo no sé muchas veces por qué las personas cometen actos como eso. O sea, a mí muchas veces me tocó ver cortes y quemaduras en faena, incluso hasta mordeduras de animales, y la gente le echaba hasta leche, distintos elementos que en el fondo de ayudar empeoran. Ahora, en quemaduras por químicos, retirar rápidamente las ropas, calzados, niños, etc. y lávelas de forma continua con un chorro de agua fría para quitar los restos de químicos. Traslada a la víctima de urgencia de ser posible, identifique y lleve el envase del producto químico causante de la quemadura. Importante, asegurarse de usar ropa de protección, antes de atender a la víctima o manipular el producto químico, ya que la idea es eso, cuando uno va a brindar la atención, no tampoco exponerse y de manera tal que uno también pueda sufrir un accidentado. En ese momento, lo ideal es que tengamos uno solo y no aumentar la cantidad de víctimas, porque esto va a complejizar mucho más todo lo relacionado con la atención. Y la respuesta primaria a emergencia, que en sí eso es el primer auxilio, es la primera atención. Por electricidad, lo primero que tenemos que hacer sí o sí es suspender el paso de corriente eléctrica antes de tocar o acercarse al accidentado y de no ser posible, pararse en una superficie seca de goma o madera y retirar a la víctima de la fuente eléctrica con un objeto de madera o plástico, ya que no son conductores de la electricidad. No la toque con sus manos porque usted va a recibir la descarga eléctrica. Realice la respiración, si no está presente, efectúe maniobras de reanimación cardiopulmonar. Cubre el área o áreas lesionadas con una compresa de tela limpia y seca y traslade lo más rápido posible a un servicio de urgencias. Importante evaluar que el sitio del accidente sea seguro, ya que ayudar puede ser un riesgo potencial y transformar en víctima al rescatista. Siempre cuando tenemos algo con químicos, tenemos que tener esa maniobra, o sea, perdón, con electricidad en este caso, ¿ya? Cortar siempre la energía. Lesiones musculoesqueléticas, las principales lesiones de este tipo son fracturas, esguinces, luxaciones, calambres y desgarros. Ya, por eso se referencia a musculoesqueléticas, porque va a ser tanto a huesos como a músculos. En lo que a tensión general, si se sospecha que hay una lesión grave en un músculo, hueso o articulación, inmovilice la parte lesionada, mientras la víctima es trasladada a un centro asistencial. Se pueden utilizar tablas, periódicos, enrollados, cartón, revistas o mantas dobladas, como férulas para mantener inmóvil la lesión. Algunos elementos para amarrar o sostener pueden ser tiras de tela, corbatas, pañuelos, cinturones o vendas si se dispone de ellas. Bueno, al inmovilizar hay que tener bastantes precauciones. Yo siempre llamo al tener que realizar esto, realizarlo, pero teniendo conocimientos previos, ¿ya? Las distintas mutualidades a la que una empresa está adherida prestan la capacitación de un curso básico de primeros auxilios, ¿ya? Y eso es lo mejor que uno puede hacer. Lo principal, por ejemplo, no colocar el hueso en su posición original, ¿ya? No dar masaje ni aplicar ungüentos o pomadas, afirme con una venda o género sin presionar, calmar el dolor y elevar la extremidad y traslade al centro asistencial más cercano.
Luxaciones, lesión de una articulación en la que los extremos de dos o más huesos se salen de sus posiciones normales y nunca tratar de poner el hueso en su posición normal. El esguince es una lesión que afecta tendones, ligamentos y una articulación. Y las fracturas es rotura, pérdida de la continuidad de un hueso, produce deformación y mucho dolor. Cura con gasa estéril y en caso de existir heridas, cambia el dolor con frío local, busca una posición que al accidentado le sea cómoda. Esto va a depender en realidad de qué zona o parte del cuerpo haya sido fracturada, ¿ya? Traslada a servicio de urgencia. Nota, cuando no estés seguro acerca de cuál es la lesión, trátela como si fuera una fractura. No coloque hielo directo sobre la piel, envuelva la bolsa de hielo con una toalla o paño y puede usar compresas frío-calor existentes en el comercio. Lo importante también es tener en cuenta un botiquín. Ahora, primeros auxilios. Cuando uno empieza a ver los distintos componentes o elementos que están en un botiquín, uno se da cuenta que no hay remedios ni medicamentos. ¿Y esto por qué es así? Porque en la práctica nosotros no somos y no estudiamos alguna carrera de medicina o no somos médicos para poder recetar un medicamento. Ya, recordemos que el tema de la automedicación es un tema bien complejo y que se da en bastantes contextos en nuestra vida diaria. Por lo tanto, nunca es recomendable aconsejar ciertos medicamentos o la toma de algún medicamento. Un botiquín bien implementado es una buena ayuda mientras llega al médico o se acude al servicio de urgencia. El contenido de un botiquín cambiará según las necesidades, si es casa, vehículo, camping o una faena minera. En la casa, los elementos esenciales son materiales de curación y fijación, apósito, tela adhesiva, gasa, vendas de gasa, tijera, elementos de movilización, férulas y cartón también. Esto también, chiquillos, va a ir variando dependiendo de lo que nosotros, donde estemos. ¿Ya? Los botiquines para minería tienen características bien puntuales y específicas. Ahora, otros elementos como un termómetro axilar, compresas frío-calor, alcohol gel, jabón neutro, suero fisiológico, alcohol a 70%, guantes clínicos. Todo esto también con el objetivo de poder medir temperatura, aplicar alguna metodología para poder bajar una inflamación, pero también con el objetivo de poder hacer una higiene como corresponde. Ahora, recomendaciones y algunos cuidados. Primero que todo, mantener el botiquín fuera del alcance de los niños. El lugar conocido y de fácil acceso para los adultos. Guarde el botiquín en un lugar fresco y seco. Esto es súper importante, chiquillos. Revisar periódicamente la fecha de vencimiento y el estado de los materiales, ya que si se mojan deben cambiarlos. Reponga el botiquín una vez utilizado y manténgalo ordenado, y guarde el botiquín en un lugar fresco y seco. Reponga el botiquín una vez utilizado y manténgalo ordenado. Ya, chiquillos, nos vemos en la clase grupal para ver algunos temas o detalles que puedan tener ustedes con respecto a esta unidad. Que tengan muy buen día. Hasta luego.